Yo estaba en medio de la Plaza de San Pedro, en Roma, rodeada de miles de personas con bufandas de colores y banderas levantadas, cuando sentí la mano de mi nuera empujarme hacia un lado como si yo fuera un estorbo. No camine a mi lado, suegra, con ese abrigo parece turista pobre. Quédese atrás, me da vergüenza, lo dijo en voz alta, en perfecto español, delante de mi hijo y de un grupo de peregrinos que nos miraron con cejas levantadas. Mi hijo bajó la cabeza, fingiendo leer algo en el móvil. Yo sentí cómo se me aflojaban las rodillas. Había esperado ese viaje durante toda mi vida, y así empezaba el día más sagrado que yo había soñado vivir. Intenté sonreír, como hacemos las madres cuando nos tragan la humillación para no hacer una escena, pero por dentro algo se rompió. Apreté el rosario que llevaba en el bolsillo del abrigo, el mismo que fue de mi difunto esposo, y miré hacia la cúpula de la basílica tratando de no llorar. Si estás escuchando mi historia y alguna vez has sentido que te tratan como si ya no valieras nada, aunque hayas dado todo por tu familia, quédate conmigo hasta el final. Y, antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con quien necesite recordar que la dignidad no se jubila. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales de padres y madres que aprendieron a golpes el verdadero valor del respeto. Manual. Me llamo Elena Martín, tengo 65 años y hasta hace poco creía que el amor de una madre era suficiente para sostener a una familia entera. Nací en un barrio humilde de Sevilla, entre patios blancos, macetas con geranios y olor a guiso los domingos. Durante más de 30 años, trabajé como auxiliar de enfermería en un hospital público. No me hice rica, pero jamás permití que a mi hijo le faltara un cuaderno, un par de zapatos o un plato caliente al volver de la escuela. Me quedé viuda hace 7 años. Mi marido, Antonio, siempre decía que algún día me llevaría a Roma. Cuando veíamos por la televisión al Papa bendiciendo a la multitud, él apretaba mi mano y susurraba: algún día tú y yo estaremos ahí, Lenita. Caminaremos por el Vaticano como dos novios viejos. Ese algún día nunca llegó para él. Un infarto se lo llevó en una madrugada fría de enero. Desde entonces, cada vez que yo veía la cúpula de San Pedro en una foto, sentía un nudo en la garganta. Por eso cuando mi hijo Daniel me llamó un día de primavera y dijo: «Mamá, estamos pensando en viajar a Roma en diciembre. Laura quiere conocer el Vaticano. ¿Te gustaría venir con nosotros?». Yo sentí que el corazón se me salía del pecho. No lo dudé ni un segundo. «Claro que sí, hijo. Será como cumplir el sueño de tu padre». Lo que Daniel no dijo en esa llamada, y que solo descubriría después, es quién pagaría casi todo ese viaje. A los pocos días, mi nuera Laura vino a casa con un catálogo de agencia bajo el brazo. Se sentó en mi mesa de cocina sin siquiera preguntar si podía, como si siempre hubiera sido su casa, y empezó a hablar. «Mire, Elena, este paquete incluye vuelo, hotel cerca del Vaticano, desayuno, pero las fechas están carísimas. Navidad en Roma no es para cualquiera». Lo dijo con ese tonito que usaba cuando quería recordarme que ella estaba por encima. Yo miraba las fotos de Roma y sentía los ojos llenos de brillo. «Si es muy caro, hija, podemos ir en otra época. No quiero que gasten de más por mí». Laura se encogió de hombros. «Bueno, Daniel y yo podemos pagar una parte, pero con la hipoteca, el coche y los niños ya sabe. Si usted pudiera ayudar un poco, tal vez». Yo conocía esa frase. Ayudar un poco siempre terminaba significando poner casi todo. Y lo hice. Fui al banco al día siguiente, retiré parte de mis ahorros, los que guardaba por si acaso, y se los entregué a mi hijo en un sobre cerrado. «Toma, hijo, no lo veas como un gasto. Es mi ilusión. Es como si tu padre también viniera con nosotros». Daniel me abrazó, medio distraído, con ese abrazo rápido que dan los que ya siempre tienen prisa. «Gracias, mamá. Luego te lo devolveremos, ya verás». Nunca le pedí que me devolviera nada. La verdad es que en mi corazón, esa era la herencia adelantada que yo le daba a mi hijo. Un recuerdo, un viaje, un momento juntos. Yo no quería un crucero,
ni un coche nuevo, ni joyas. Solo quería caminar a su lado por las calles de Roma y sentir que todavía era parte de su vida. Pasó ser Orodotoy. Los meses antes del viaje, viví casi como una niña que cuenta los días para la Navidad. Fui al mercado a comprar un abrigo modesto pero abrigado, porque el mío ya estaba viejo y manchado. La vendedora del puesto de segunda mano me dijo: «Está muy bien cuidado, señora. Le va a servir para muchos inviernos». Lo pagué con cuidado, doblando los billetes que me quedaban, y me miré en un espejo pequeño convenciéndome de que me veía decente. No quería desentonar. No quería que Laura pensara que yo iba a dar vergüenza. También saqué del cajón del dormitorio el rosario de Antonio. Lo llevé a bendecir a la iglesia del barrio. Le expliqué al párroco que por fin iba a llevarlo a Roma de visita. Él sonrió y me dijo: «Su marido la acompañará de otra manera, Elena. Dios no deja solos a los que aman». Yo quería creer eso. Los días previos, sin embargo, algo me incomodaba. Cada vez que hablábamos del viaje en el grupo familiar de WhatsApp, Laura enviaba fotos de vestidos, botas de marca y gafas de sol, acompañadas de frases como: «Hay que ir bien presentables, que todos van muy elegantes», o «No quiero parecer turista barata». A mí nunca me preguntó qué iba a llevar, ni siquiera si necesitaba ayuda para hacer la maleta. Una tarde, cuando faltaban apenas 2 semanas para volar, los escuché hablar en el pasillo de mi casa. Estaban guardando unos papeles y yo, desde la cocina, alcancé a oír la voz de Laura, afilada como un cuchillo. «Lo único que le pido es que allí no nos haga pasar vergüenza, Daniel, que no empiece con historias de barrio y con su abrigo ese viejo, y que en las fotos salga poco. No quiero que mi Instagram parezca un retiro de ancianos». Daniel soltó una risa corta. «Ay, Laura, tampoco exageres. Es mi madre». «Sí, tu madre. Pero también es mi imagen. Y la gente en Roma se viste de otra manera». Me apoyé en la encimera para no caerme. El corazón me dio un salto. Yo nunca había pensado en imagen. Para mí, la familia era familia y ya. Fui al baño, cerré la puerta despacio y me miré al espejo. Las arrugas en la frente, las manos marcadas, el cabello teñido con lo que me alcanzaba. Me pregunté, por primera vez, si realmente daba vergüenza. Aún así, no cancelé el viaje. Las madres siempre encontramos una excusa para perdonar por adelantado. Pensé: cuando estemos allí, todo será distinto. Estarán contentos, se olvidarán de esas tonterías. Ver el Vaticano juntos nos unirá. No sabía entonces que estaba a punto de descubrir qué tan lejos podía llegar la falta de respeto de una nuera y el silencio de un hijo. Cuando por fin subimos al avión rumbo a Roma, intenté ignorar los pequeños detalles que me pinchaban por dentro. Laura pidió cambiar su asiento para estar junto a Daniel y me dejó sola en la fila, al lado de la ventana. Ni siquiera me miró al agradecer a la azafata. Yo apreté el cinturón, miré las nubes y en voz baja le dije a Antonio: «Mira, viejo, al final sí estoy yendo a Roma, aunque sea sin ti». Me prometí a mí misma que no iba a dejar que nada arruinara ese sueño. Pero a veces los sueños no se rompen de golpe. Se van resquebrajando con pequeñas frases, miradas y gestos. Hasta que un día, en medio de una plaza sagrada, alguien te empuja hacia atrás y te llama vergüenza sin decir la palabra. Ese fue el día que comenzó el fin de la Elena que aguantaba todo en silencio. Y aunque yo todavía no lo sabía, el viaje a Roma no solo me iba a mostrar la belleza de la ciudad eterna, también me obligaría a decidir qué valía más: el cariño de un hijo que ya no me respetaba, o la poca dignidad que aún me quedaba entre las manos. Cuando el avión empezó a descender, el capitán anunció que en pocos minutos aterrizaríamos en Roma, que la temperatura era fría, pero con cielo despejado. Todos a mi alrededor aplaudieron. Algunos hicieron el signo de la cruz. Yo apreté el rosario en el bolsillo del abrigo y sentí una mezcla de nervios y alegría, como si tuviera 20 años otra vez. Miré por la ventanilla. Las luces de la ciudad parecían pequeñas estrellas caídas en la tierra. Pensé en Antonio y sus promesas de algún día, y me dio un nudo en la garganta.
Cerré los ojos y susurré. Llegamos, viejo, aunque sea tarde y sin ti, pero llegamos. Cuando por fin salimos del avión, el aire frío del aeropuerto de Fiumicino me golpeó la cara. Laura salió delante, arrastrando su maleta nueva de ruedas brillantes. Daniel iba detrás de ella, cargando apenas una mochila ligera. Yo, con mi maleta de toda la vida, intentaba seguirles el paso entre la multitud. En la cinta de equipaje, Laura sacó su móvil y empezó a grabar un vídeo para sus redes. «Primer día en Roma, chicos, miren qué caos», decía con voz dulce y falsa, sonriendo a la cámara. Yo aparecí detrás, tratando de poner bien mi bufanda. Ella, en cuanto se dio cuenta de que yo salía en el fondo, giró el móvil hacia otro lado con gesto rápido. «Suegra, por favor, no se ponga detrás cuando grabo, que luego tengo que editar todo». Lo dijo en tono supuestamente gracioso, pero las palabras se me clavaron igual. Daniel rió, como si fuera una broma sin importancia. «Mamá, ¿ya conoces a Laura y sus cosas de internet?» Yo asentí, aunque no conocía nada de sus cosas. Lo único que entendí fue que, para ella, mi presencia era algo que estorbaba incluso en un vídeo. Salimos al exterior y tomamos un taxi hacia el hotel. Yo me pegué al cristal, mirando cada edificio, cada iglesia, cada esquina con ojos de niña. El conductor hablaba italiano rápido y yo solo entendía algunas palabras, pero me parecía música. «Mira, hijo, qué bonito. Ese debe de ser un barrio antiguo, ¿no?» Daniel miró por encima del hombro distraído. «Sí, mamá. No sé. Lo buscaré en Google luego». Laura continuaba con el móvil en la mano, mandando mensajes, subiendo fotos del avión, del aeropuerto, de sus botas nuevas. Ninguna foto conmigo. Cuando llegamos al hotel, en una calle estrecha cerca del río, yo estaba encantada. El edificio era antiguo, con un hall pequeño pero acogedor, piso de mármol y un crucifijo discreto colgado detrás del mostrador. Para mí era un palacio. El recepcionista nos habló en un español esforzado. 3 noches, habitación doble y habitación individual, ¿sí? Señora, usted aquí. Me entregó una llave con un llavero pesado. Laura frunció el ceño. ¿Individual? Pensé que tendríamos un apartamento, algo más moderno. Daniel, ¿no miraste mejor cuando reservaste? Yo intervine enseguida para evitar una discusión. Está perfecto. Yo prefiero estar sola. Así no molesto si se acuestan tarde. No se preocupen por mí. El recepcionista sonrió, aliviado, y señaló un ascensor pequeño. Mientras subíamos, yo pasé la mano por la barandilla de madera gastada. Me imaginé a todas las personas que habían subido y bajado por allí antes que nosotros, con sus pequeñas historias de amor, de fe, de temor. Mi habitación era sencilla, con una cama individual, una cómoda y una ventana por la que se veían tejados inclinados y ropa colgada. Puse mi maleta a un lado, abrí la ventana y respiré el aire frío de Roma. Quise creer que, a pesar de los pequeños desplantes de Laura, todo iría bien. Minutos después, llamaron a mi puerta. Era Daniel. «¿Qué tal, mamá? ¿Te gusta el cuarto?» «Es precioso, hijo. Para mí es suficiente. No necesito más». Él se sentó un segundo en el borde de la cama, pero no dejó el móvil. «Laura está un poco nerviosa por el viaje. Ya sabes cómo es. No te lo tomes a pecho, ¿vale?» Yo sonreí. «Tranquilo. Estoy feliz solo por estar aquí con vosotros. Mañana veremos el Vaticano, ¿te das cuenta?» Daniel asintió, aunque su cabeza parecía ya en otro lugar. «Sí, sí. Mañana será un día largo. Laura quiere hacer muchas fotos, entrar temprano, luego ir a un restaurante que vio en Instagram. No mencionó ni una vez algo que yo quisiera hacer. ¿Y tú, hijo? ¿Qué quieres hacer?» Se quedó pensando unos segundos. «Pues, lo que ella haya planificado. A mí me da igual mientras estemos juntos». Esa frase, «a mí me da igual», quedó flotando en el aire como una pequeña nube gris. A mí no me daba igual. Yo llevaba años esperando ese día. Esa noche, después de deshacer la maleta, bajamos los 3 a cenar a un restaurante cercano.
Las mesas estaban decoradas con velas y manteles rojos. Sonaba una música suave en italiano. Yo me sentía en una película. Pidan lo que quieran, hoy invito yo, dije, con una alegría que me salía desde dentro. Laura levantó las cejas. ¿Estás segura, Elena? Aquí no es barato, ¿eh? Estoy segura. Para eso traje mis ahorros. Una vez en la vida no hace daño. Pidieron vino, pasta, carne. Yo me conformé con una sopa y un plato sencillo de pasta, más por costumbre que por otra cosa. Siempre pensé primero en los otros. Durante la cena, intenté hablar de Antonio, de cómo él habría disfrutado viendo las calles empedradas, los edificios antiguos. Cuando yo era joven, soñábamos con viajar, pero nunca hubo dinero. Por eso este viaje para mí es... Laura me cortó, clavando el tenedor en la carne. Elena, ya nos contó eso 1000 veces, ¿no? Mejor hablemos de lo que vamos a hacer mañana. Miren este restaurante que vi cerca del Vaticano, tiene unas fotos increíbles. Empezó a enseñar a Daniel imágenes en el móvil. Él se inclinó hacia ella, dejando de escucharme. Yo me callé. De repente, me di cuenta de que en esa mesa había 3 cuerpos, pero solo 2 personas contaban. Seguí comiendo en silencio, mirando de vez en cuando la vela que se consumía lentamente. Pensé, no pasa nada. Mañana será diferente. Cuando entremos en la plaza, se emocionarán. Se acordarán de tu padre. Me tomarán de la mano. Cuando terminamos, pedí la cuenta. El camarero la dejó a un lado, cerca de Daniel. Sin embargo, fue Laura quien la tomó, la abrió y la miró con gesto rápido. 120 euros. Bueno, como dijo que invitaba a Elena, aquí está. Gracias, ¿eh? Me pasó la cuenta como si fuera la cosa más normal del mundo. Ni siquiera hizo gesto de sacar su cartera. Sentí una punzada, pero saqué el monedero y pagué. Con tarjeta, por favor. Mientras introducía el código, escuché a Laura decir en voz baja: menos mal que su pensión ya está libre sin el abuelo. Así puede permitirse estos caprichos. Daniel soltó una risa ahogada. Yo fingí no haber oído, pero oí cada palabra. De vuelta al hotel, subimos en silencio. En el pasillo, al llegar a sus habitaciones, Laura habló al fin. Mañana tenemos que estar en la Plaza del Vaticano antes de las 8 si queremos buen sitio. Elena, trate de no tardar mucho arreglándose, ¿sí? No se ponga a buscar ropa a última hora. No te preocupes, yo me visto rápido. Y otra cosa, si puede lleve el abrigo nuevo que compró. Ese que trajo de Sevilla, el de siempre, no sé, me da un poco de cosa. Aquí la gente viste diferente. Yo me quedé mirando el pomo de la puerta de mi habitación. Claro, hija, llevaré el abrigo nuevo. Ella sonrió, satisfecha, como quien da instrucciones a una empleada. Cuando me quedé sola, me senté en la cama y respiré hondo. Abrí la maleta, saqué mi abrigo de siempre y lo acaricié un momento. Había ido conmigo a tantos inviernos, a tantas visitas al hospital, a enterros, festas, mañas de mercado. Lo doblé despacio y lo dejé en el fondo de la maleta. Sobre la cadeira, coloquei o casaco novo, aquele que eu tinha comprado con vergoña y esperanza ao mesmo tempo. Luego me acerqué a la ventana. La ciudad brillaba, fría y hermosa. Las campanas sonaban a lo lejos. Me imaginé a Antonio apoyado en el marco, diciendo alguna broma para hacerme reír, pero no estaba. Recé un Padre Nuestro en silencio y le pedí a Dios que, al menos en ese día tan importante, me diera un poco de paz. Cuando ya iba a acostarme, escuché voces apagadas en el pasillo. La puerta de su cuarto no estaba del todo cerrada, y la voz de Laura se filtraba nítida. Mira, mañana, por favor, que tu madre no salga en todas las fotos, ¿sí? Luego tengo que andar recortando, y la gente va a pensar que vengo de viaje con el club de jubilados. Daniel soltó una carcajada corta. Laura, eres terrible. No, soy realista. Una cosa es traerla porque es tu madre, y otra es llenar mi Instagram de abrigos viejos y caras tristes. Ya bastante hacemos invitándola. Yo apoyé la espalda contra la pared del pasillo, como si de repente mis piernas no pudieran sostenerme. Bastante hacemos invitándola. No sabían que yo había pagado más de la mitad del viaje.
No sabían o preferían olvidar. Cerré mi puerta despacio para que no supieran que los había oído. Me metí en la cama sin cambiarme siquiera de ropa, con la luz apagada, y miré el techo largo rato. Hasta esse momento, aún quedava em mim uma parte que queria desculpá-los, que dizia: estão cansados, são jovens, não percebem. Mas ali, ouvindo-os falar de mim como se eu fosse um peso, um acessório desconfortável, algo distinto começou a crescer dentro de mim. Não era ódio. Era uma espécie de lucidez triste. Al día siguiente veríamos el Vaticano. Yo todavía no lo sabía, pero no sería solo el día en que cumpliría un sueño viejo. Sería también el día en que empezaría a perder las últimas ilusiones que me quedaban sobre mi propio hijo. Y el día en que, sin gritar, empezaría a preparar mi respuesta. A las 6 de la mañana, el despertador del móvil sonó con ese timbre metálico que siempre me sobresalta. Por un segundo no supe dónde estaba. Pensé que seguía en mi piso de Sevilla, con el ruido del autobús pasando por la avenida y el olor a café subiendo del bar de la esquina. Luego vi la cortina clara del hotel, la maleta abierta en la silla y el crucifijo pequeño en la pared. Roma, el Vaticano, el día que había esperado durante décadas. Me senté en la cama con cuidado. Las rodillas me dolían un poco. La edad no perdona, pero el corazón me latía rápido como si fuera a una excursión escolar. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Tenía ojeras, sí, y as arrugas não iam desaparecer por causa de Roma, pero había algo de luz nos meus olhos que eu não via há muito tempo. Abri la maleta e saquei o abrigo novo, o que Laura tinha aprovado a contragosto. Debajo, casi como si me mirara, estaba el abrigo viejo, el de siempre. Lo acaricié un instante. Hoy no, viejo amigo. Hoy tengo que parecer presentable. Me vestí despacio, medias gruesas, falda oscura, jersey de lana, abrigo nuevo. Luego abrí la pequeña caja donde guardaba el rosario de Antonio. Besé la cruz. Vas a ver el Vaticano conmigo, aunque sea así, en el bolsillo. Metí el rosario en el abrigo, tomé mi bolso y salí al pasillo. El hotel estaba en silencio. Apenas se oía el ruido lejano de una aspiradora y el murmullo de una televisión encendida en otra habitación. Toqué a la puerta de Daniel y Laura. «Hijos, ya son las 7. Dijeron que querían estar temprano en la plaza». Se escucharon pasos pesados, un portazo de baño, un susurro impaciente. Al rato Laura abrió apenas una rendija. Llevaba una bata de hotel y el pelo recogido en una toalla. «Uy, Elena, todavía falta. Baje a desayunar usted si quiere, luego bajamos. No hace falta que nos espere. Pensé que iríamos juntos. Vamos, pero más tarde. Usted vaya guardando sitio si quiere, dicen que se llena. Mejor para nosotros». Sonrió, como si me hubiera hecho un gran favor. Yo asentí. «Bueno, entonces os espero en la plaza». Bajé al comedor casi vacío. El recepcionista me saludó con amabilidad. Tomé un café, un trozo de pan con mantequilla y un poco de fruta. No me entraba más. Los nervios me cerraban el estómago. Miraba el reloj a cada rato, como si tuviera miedo de llegar tarde a una cita con alguien importante. Y era eso, de alguna manera. Sentía que ibas a encontrarme no solo con el Papa, sino con una parte de mí misma que se había quedado esperando durante años. Manual 2. A las 7:30 salí del hotel. El aire de la mañana cortaba la cara. Me ajusté la bufanda y seguí las indicaciones que el recepcionista me había dibujado en un mapa de papel. Cruzar el puente, seguir el río, girar a la derecha hacia la cúpula que se veía a lo lejos. Caminé despacio, pero con paso firme. Las calles aún estaban medio vacías. De vez en cuando pasaban otros peregrinos con mochilas, grupos con banderas de diferentes países, algunos rezando, otros riendo. Mientras andaba, me vinieron a la mente pequeñas lembranzas. Daniel de niño, con su mochilita, cuando lo llevaba de la mano al colegio. Antonio saliendo temprano para o traballo, siempre diciendo que un día viajaríamos. Las navidades en casa, cuando todos los regalos eran modestos pero el abrazo era grande. Si vieras, Antonio,
Mira dónde ha llegado aquella niña que cosía batas de hospital de madrugada. A Roma. Con el hijo al que le diste todo. Me gusta hablarle en voz baja a los muertos, como si todavía pudieran responder. Al llegar a las cercanías del Vaticano, la calle se llenó de gente. Había puestos de recuerdos, rosarios, medallas, imanes, postales. El olor a café y bollería recién hecha salía de pequeños bares. La cúpula de San Pedro se alzaba al final de la avenida, majestuosa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me detuve un momento a un lado de la calle, sin estorbar, y saqué el móvil del bolso. No soy muy amiga de la tecnología, pero quería enviar una foto a mi vecina Paqui, que me había pedido una foto tuya delante del Vaticano, que la voy a poner en la nevera. Estiré el brazo, intentando hacer un selfie torpe con la cúpula detrás. En ese momento, sentí un golpe suave en el hombro. ¿Quiere que le haga la foto? Era una chica joven, hablaba español con acento argentino. Ay, sí, hija, por favor. Es que no se me da muy bien esto. Le expliqué cómo quería la foto. Ella sonrió. Póngase aquí, mire hacia allá. Eso, muy bien. Sonría que está en Roma. Obedecí. Por un momento me sentí importante, como una turista más, una mujer que tiene derecho a ocupar espacio en una foto. La chica me enseñó la imagen. Mire, ha quedado preciosa. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo me vi a mí misma, y no vi solo arrugas y cansancio. Vi una mujer que había sobrevivido a muchas cosas y que por fin estaba cumpliendo un sueño. Gracias, hija. Que Dios te bendiga. Seguimos cada una nuestro camino. Llegué a la entrada de la plaza sobre las 8 menos cuarto. Había ya una fila de personas pasando por controles de seguridad. Me uní a la cola, apretando la cartera contra el pecho. Miraba hacia atrás de vez en cuando, esperando ver la figura de Daniel y Laura en cualquier momento. A las 8:30 seguía mirándolos. No aparecían. Les mandé un mensaje. Ya estoy en la plaza, en la fila. ¿Dónde están? El doble check azul tardó en llegar. 10 minutos después, Daniel contestó. Estamos saliendo del hotel ahora. Laura se demoró un poco. Entra tú y guarda sitio, mamá. Guarda sitio. Como si la plaza de San Pedro fuese el patio de nuestra casa. Suspiré. Pasé el control, abrí el bolso, enseñé mi rosario, mi pañuelo, mis gafas. Nada que esconder. Entré en la plaza y el corazón se me detuvo un segundo. Era más grande de lo que imaginaba. Las columnas, las estatuas, las ventanas del Palacio Apostólico. Todo parecía escenario de una película, pero al mismo tiempo era real. Estaba allí, bajo mis pies. Busqué un lugar no muy lejos de la zona central, donde había sillas de plástico blancas. No sabía si ese día habría misa. Solo quería estar cerca de la acción, sentirme parte de algo. Me senté en una silla, dejando 2 a mi lado para Daniel y Laura. El frío se filtraba por las piernas, pero yo no me quejaba. A mi derecha, una pareja de ancianos portugueses hablaba bajito. A mi izquierda, un grupo de latinoamericanos rezaba un rosario en voz alta. El murmullo de diferentes idiomas se mezclaba en una especie de canto suave. Pasó casi 1 hora. Mis manos ya estaban heladas. Miré el móvil. Nada. A las 9:20, por fin vi a lo lejos a Laura con su abrigo claro y su gorro elegante caminando rápido. Daniel venía detrás, cargando la mochila con las cámaras. Me levanté y agité la mano. «Aquí, hijos, guarde sitio». Laura llegó hasta mí con la respiración agitada, pero no de correr, sino de fastidio. «Madre mía, cuánta gente. Es que usted vino demasiado temprano, Elena. Podríamos haber dormido un poco más. Pensé que querían estar delante y así no hacíamos tanta fila». Daniel me dio un beso rápido en la mejilla. «Gracias, mamá. Eres una campeona». Se sentó a mi lado. Laura, en cambio, miró alrededor con cara de no estar del todo satisfecha. No sé, aquí las fotos no van a salir tan bien. Quería estar más atrás para que se viera toda la plaza. Podemos cambiar si quieres, hija. Yo me siento donde sea.
Ella no respondió. Se quedó de pie, ajustando su bufanda, mirando la pantalla del móvil. Unos minutos después, comenzaron a sonar cantos desde los altavoces. La gente se puso en pie, algunos aplaudieron. El ambiente se volvió más solemne. Yo sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Mira, Daniel, creo que vas a empezar algo. ¿No te emociona? Él asintió, sin mucho entusiasmo. Sí, mamá. Pero a ver si luego podemos movernos para hacer unas fotos chulas. Laura quiere grabar un blog. ¿Blog? Una palabra más que no entendía del todo. Mientras los cantos seguían, Laura sacó su móvil y empezó a grabar. Se puso en posición, levantó el brazo, clavó una sonrisa perfecta y dijo: «Chicos, estamos en el Vaticano, en Roma, cumpliendo un sueño precioso». Yo sonreí instintivamente, pensando que me acercaría para salir en el vídeo, como cualquier madre orgullosa que quiere estar con su familia. Di un paso hacia ella, pero Laura movió el móvil ligeramente hacia el otro lado, sacándome del encuadre. «Suegra, quédese un poquito atrás, ¿sí? Es que el foco es más nosotros dos. Luego le grabo uno solo para usted». Yo me detuve a medio paso. Daniel no dijo nada. «Claro, hija. Ustedes son los jóvenes. Yo ya tengo todo lo que necesitaba ver». Mentí. Todavía no había visto nada. El viento arreció de repente levantando papeles, moviendo bufandas. Me até la mía con un nudo doble, intentando que no se me notara el temblor en las manos. Laura, en cambio, solo se preocupaba porque el pelo no se le moviera demasiado para la cámara. En un momento, un grupo de personas detrás de nosotros empezó a empujar para acercarse. Yo, por instinto, busqué el brazo de mi hijo para no perder el equilibrio. Le agarré la manga con suavidad. «Daniel, hay mucha gente, me voy a caer». Él se soltó, no con brusquedad, pero sí con desinterés. «Mamá, no te agarres, que me arrugas el abrigo. Ponte detrás de la silla, estarás más segura». Detrás de la silla. Otra vez atrás, siempre atrás. Obedecí. Me coloqué detrás de la fila. Desde allí veía peor, pero al menos no molestaba. A mi lado, una mujer de unos 70 años, con acento chileno, me miró con dulzura. «¿Está sola, señora?» «No, vengo con mi hijo y mi nuera». Miré hacia donde estaban ellos, haciendo una foto sonriente, abrazados, con la basílica de fondo. «Ah, pero a veces una se siente más sola acompañada, ¿no?» No supe qué contestar. Sentí ganas de llorar, pero tragué saliva. «Bueno, por lo menos estoy aquí. Eso ya es un milagro para mí». Ella asintió. «Tiene razón, pero acuérdese de otra cosa. Dios no se olvida de las madres que dieron todo. A veces los hijos sí, Él no». Esa frase se me quedó grabada como se clava una piedrecita en el zapato. Molesta, pero te obliga a no olvidar que está ahí. Paso 02. El acto continuó. Hubo lecturas, oraciones, cantos. Yo trataba de concentrarme en las palabras, pero mi mente iba y venía entre el presente y el pasado. Daniel de niño, dándome besos pegajosos de chocolate. Daniel adolescente, tirando la puerta porque no le dejé ir a una fiesta. Daniel adulto, dejando que su mujer decidiera cuánto espacio ocupaba yo en su vida. En un momento, el grupo de chilenos empezó a cantar una canción religiosa que yo conocía de la parroquia. Me uní a ellos, bajito. Por unos minutos me olvidé de Laura, del móvil, de las fotos. Sentí que, al menos para Dios, eu no era estorbo. Era só una mujer cansada, mas que ainda sabía amar. Cuando terminó la ceremonia, la gente empezó a moverse en todas direcciones. Laura se giró hacia mí con una sonrisa eléctrica. «Bueno, ahora sí. Vamos a hacer fotos bonitas, ¿no? Daniel, ponte aquí. Yo me pongo así. Que se vea la cúpula». Me acerqué un poco. «¿Hacemos una los tres?» Ella dudó un segundo. «Sí, claro. Pero luego hacemos más de nosotros, ¿vale?» Un señor italiano se ofreció a tomar la foto. Nos colocamos. Daniel en medio, Laura a un lado, yo al otro. Me pegué a mi hijo con cariño, como siempre. En el último segundo sentí la mano de Laura en mi brazo, empujándome medio paso hacia atrás.
No fue un empujón fuerte, pero suficiente para que quedara un poco fuera del centro. El señor tomó la foto. Gracie mille. Laura miró la imagen. Bueno, está más o menos. Luego recorto para que se vea mejor la basílica. Yo vi de reojo el móvil. En la esquina, pequeña y medio cortada, estaba mi cara. El resto era cúpula, cielo y sonrisas perfectas de ellos dos. No dije nada. Me limité a guardar las manos en los bolsillos del abrigo. Mis dedos buscaron el rosario de Antonio. Lo apreté con fuerza. En ese instante, en medio de la plaza más sagrada que había soñado conocer, entendí que algo se estaba rompiendo definitivamente. El viaje por el que había dado mis ahorros ya no se parecía en nada al sueño que había compartido con mi marido. Lo que yo aún no sabía era que la verdadera humillación, esa frase que no se olvida nunca, todavía estaba por llegar, y que sería allí mismo, entre columnas y turistas, cuando mi nuera cruzaría una línea que no tendría vuelta atrás. Cuando la multitud empezó a dispersarse y el murmullo de los cantos se fue apagando, sentí que el frío se metía poco a poco por las mangas del abrigo. Había sido una mañana larga, y aún así, yo habría podido quedarme horas allí, sentada, mirando la cúpula, dejando que el eco de las oraciones me sostuviera por dentro. Pero para Daniel y Laura, la parte sagrada del día había terminado en cuanto dejaron de sonar los altavoces. Lo que venía después, para ellos, era la verdadera razón del viaje. Las fotos, los cafés con terraza, las historias para enseñar a los demás. Laura fue la primera en hablar, todavía con el móvil en la mano. Comentaba algo sobre la luz perfecta y los ángulos, mientras yo recogía mi bolso del suelo. Daniel se estiró, se abrochó el abrigo y me miró de reojo, como si quisiera comprobar que yo seguía ahí, pero sin llegar a sostener la mirada. Me dijo que tuviéramos cuidado con los carteristas, que guardáramos bien las cosas como si yo fuera una niña despistada. Asentí en silencio. A esas alturas del día, cualquier palabra mía parecía tener menos peso que una notificación en el teléfono de mi nuera. Salimos de la zona de sillas y nos mezclamos con la marea de gente que caminaba hacia los laterales de la plaza. Yo iba un poco detrás, no por gusto, sino porque el flujo de personas me iba empujando. Miraba a mi alrededor, intentando grabar en la memoria cada piedra, cada escultura. Me decía que, aunque ellos no se acordaran de este día como yo, al menos nadie me podría quitar lo que mis ojos estaban viendo. En uno de los extremos de la plaza, había varios puestos de recuerdos. No eran grandes tiendas, sino pequeños carritos llenos de rosarios, medallas, imágenes de la Virgen y del Papa. Me acerqué casi por instinto, como si un hilo invisible tirara de mí. Entre tantos objetos brillantes, vi un rosario sencillo, de madera oscura, con una cruz pequeña, pero bien tallada. Lo tomé entre los dedos con delicadeza. No era caro, se notaba, pero tenía algo. Me recordó al rosario de Antonio, al que llevaba en el bolsillo, un poco gastado por los años. Lo levanté para verlo a contraluz y sentí una punzada de ternura, como si estuviera escogiendo un regalo para alguien que ya no estaba. Pensé en mis nietos, en que algún día podrían tener entre las manos algo que su abuela compró en el Vaticano con todo el amor del mundo. En voz baja, casi sin darme cuenta, dije: qué bonito sería llevar uno para cada uno. No me di cuenta de que Laura se había acercado hasta que escuché su voz a mi lado. No era una voz cansada ni amable. Era esa voz afilada y seca que usaba cuando sentía que algo no encajaba en su idea de correcto. Me miró de arriba abajo, luego miró el rosario y sin bajar el tono soltó: si quiere cosas, cómpreselas con su pensión, Elena. Ya hemos gastado bastante trayéndola hasta aquí. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Por un momento creí que había oído mal. Trayéndola hasta aquí, dijo, como si yo fuera un paquete pesado que ellos hubieran cargado por generosidad. Sentí el rosario resbalar entre mis dedos. Volví a dejarlo en su sitio con cuidado, como quien devuelve algo que no le pertenece. El dueño del puesto, un hombre mayor de ojos cansados, nos miró en silencio. No dijo nada, pero la forma en que me incliné ligeramente hacia él
casi en disculpa, fue suficiente para que comprendiera más de lo que yo habría querido. Daniel se acercó unos pasos después, con la cámara colgando del cuello. Preguntó si todo estaba bien, pero sin realmente detenerse a mirar mi cara. Laura, con una sonrisa dulce que no tenía nada que ver con lo que acababa de decir, respondió antes de que yo abriera la boca. Sí, todo bien. Es que Elena se emociona con cualquier cosa. Vamos, que se enfría el café. Yo asentí, aunque lo único que sentía en ese momento era un calor desagradable subiéndome a la cara. Nos alejamos del puesto, y mientras caminábamos, apreté el rosario de Antonio dentro del bolsillo como si fuera un ancla. Me repetía que estaba allí por él, por mí, por ese sueño antiguo, no por una nuera que hablaba de mi pensión como si fuera dinero tirado a la basura. Fuera de la plaza, en una calle cercana, nos sentamos en una cafetería. Era uno de esos lugares pequeños, con pocas mesas y olor intenso a café recién molido. Para mí, cualquier lugar donde pudiera sentarme, recuperar el aliento y contemplar un poco la ciudad era suficiente. Para Laura, en cambio, parecía que nada era lo bastante instagrameable. Refunfuñó porque la fachada no era tan bonita como en las fotos de internet, porque las sillas no combinaban, porque la carta no estaba en 3 idiomas. El camarero paciente nos ofreció una mesa junto a la ventana. Yo agradecí con una sonrisa. Él, quizás acostumbrado a peregrinos cansados, me devolvió un gesto de cortesía que me supo a refugio. Pedí un café con leche y un pequeño pastel. Daniel pidió un capuchino. Laura pidió lo mismo, pero no sin antes hacer 1000 preguntas sobre los ingredientes, la procedencia y el tamaño de las tazas. Mientras esperábamos, intenté una vez más compartir algo de la emoción que llevaba meses acumulando. Les conté cómo Antonio decía que quería ver las columnas del Bernini, cómo yo me imaginaba de niña lo que sería estar en un lugar donde tanta gente rezaba al mismo tiempo. Hablé de las noches en el hospital, en las que, al volver a casa agotada, me juraba a mí misma que algún día me regalaría un viaje así. Pero mis palabras parecían perderse en el vapor del café. Laura miraba la pantalla del móvil, pasando fotos una tras otra. De vez en cuando, mostraba alguna a Daniel y comentaba en voz baja cómo pensaba editarlas. Yo me quedé mirando el borde de la taza, donde la espuma dibujaba formas caprichosas. En un momento, Daniel, como si recordara de golpe que yo estaba allí, dijo: «Mamá, ¿podrías contarnos después más de esas historias del hospital? A la gente le gustan las cosas reales, ¿verdad, Laura?» Ella alzó la vista un segundo con desgana. «Depende. Si son tristes, no mucho. A nadie le gusta ver cosas deprimentes. La gente quiere viajes bonitos, lugares lindos». Entonces, con una naturalidad que me dejó sin aliento, añadió: «Y tampoco tenemos que estar contando por ahí que este viaje lo ha pagado medio mi suegra, ¿no? Queda un poco, no sé, feo. La gente va a pensar que no podemos permitírnoslo». Fue como si el aire se hubiera ido de la habitación. Yo había guardado aquel detalle en mi corazón, no por orgullo, sino porque creía que era un acto de amor discreto. Saber que ella lo veía como una vergüenza me dolió más que cualquier otra cosa. Daniel carraspeó nervioso. «Laura». Ella se encogió de hombros, como si hubiera dicho una obviedad. «Es lo que hay, Daniel. Cada uno tiene su edad y su lugar. Elena ya vivió lo suyo. Ahora nos toca a nosotros. No la trajimos para que nos quite protagonismo. Cada uno tiene su edad y su lugar». La frase se me quedó clavada como un sello. La edad, el lugar, y supe que el mío, para ellos, estaba cada vez más lejos de sus vidas, más atrás en las fotos, más al margen de sus planes. Terminé mi café en silencio, saboreando más el amargor de esas palabras que el del propio espresso. Al salir de la cafetería, el cielo había cambiado. Algunas nubes grises se asentaban sobre Roma, como si la ciudad sintiera también el peso de algo que comenzaba a torcerse. Volvimos hacia la plaza porque Laura quería unas tomas más, desde otro ángulo. Yo hubiese preferido entrar en la basílica, sentarme un rato, encender una vela. Lo dije con timidez. «¿Qué les parece si entramos un momento dentro?
Me gustaría mucho ver el interior, aunque sea un rato. No sé si algún día volveré. Laura miró la cola que se formaba para entrar. Era larga, pero avanzaba despacio con orden. ¡Uf! No, esa fila es imposible. Además, dentro no se pueden hacer buenos vídeos, está oscuro. Mejor dejamos eso para otro día, cuando vengamos solos, ¿no, Daniel? El cuando vengamos solos me cayó como una piedra. Mi hijo dudó. Por un segundo pareció recordar quién había puesto el dinero para esos billetes, quién había renunciado a tantas cosas por él. Pero la duda duró poco. Otro día, mamá. Igual este viaje es más para ver el ambiente que para meternos en todas partes. Tú ya lo ves desde fuera. Es casi lo mismo. Casi lo mismo. Cada vez que esa expresión aparecía en nuestra conversación, algo se reducía, se minimizaba, se empujaba hacia un rincón. Me senté un momento en un banco de piedra, a un lado de la plaza. Dejé el bolso junto a mí, apoyé las manos sobre las rodillas y respiré hondo. No quería llorar. No allí, no delante de ellos. Fue en ese momento cuando ocurrió la humillación que jamás olvidaré. Una de esas escenas que se quedan grabadas como una fotografía para siempre, por más años que pasen. Laura decidió que quería una foto caminando por la plaza. Natural, como si no me diera cuenta, dijo. Le pidió a Daniel que se colocara a unos metros con el móvil, que contara hasta 3 y empezara a grabar mientras ella avanzaba mirando al horizonte. Yo, que estaba a un lado del banco, me levanté, pensando que quizá podría acercarme luego para hacer una foto con ellos, por fin los 3 juntos, como cualquier familia. Cuando Laura empezó a caminar, pasó muy cerca de mí. Yo di un paso hacia adelante, instintivamente, como si quisiera acompañarla unos metros, estar a su lado aunque fuera en silencio. Entonces sentí su mano, fría y firme, empujándome suavemente hacia atrás, no con violencia, pero con una decisión que dolió más que un empujón. Sin mirarme a la cara, sin bajar la voz, dijo: «No camine a mi lado, suegra. Con ese abrigo parece turista pobre. Váyase un poco atrás. Me da vergüenza que piensen que viajamos con eso». No sé qué me dolió más. Si la palabra pobre, la palabra vergüenza, o ese eso final, que me despojaba incluso de ser alguien. No era mi suegra, la madre de mi marido, la abuela de mis hijos. Era eso. Una cosa, un bulto, un estorbo en el plano perfecto de su vídeo. Sentí que la sangre se me retiraba de la cara. Me quedé helada, con las manos sin saber dónde ponerse. Algunas personas que estaban cerca, esperando también para hacer fotos, nos miraron de reojo. Una mujer mayor, con un gorro de lana y abrigo oscuro, me sostuvo la mirada unos segundos. No dijo nada, pero sus ojos tenían esa mezcla de rabia y compasión que solo quien ha pasado por algo parecido reconoce en el acto. Daniel, que había escuchado todo, se quedó quieto detrás del móvil. Bajó la vista, como si de pronto el suelo de la plaza hubiese cobrado un interés extraordinario. No fue capaz de defenderme, ni de decirle a su esposa que se había pasado. El silencio que siguió a las palabras de Laura fue más cruel que cualquier grito. Yo hice lo que hacen muchas madres cuando sienten que ya no les queda espacio en la vida de sus hijos. Me encogí un poco, di un paso atrás, dejé que otros ocuparan el centro. Volví a sentarme en el banco, esta vez con la espalda más doblada, no por la edad, sino por la carga de algo que no se ve en las radiografías. La vergüenza ajena, la humillación, la certeza de haber sido colocada deliberadamente en el lugar de sobrante. Mientras ellos seguían grabando, cambiando de ángulo, revisando tomas, yo saqué el rosario de Antonio del bolsillo, lo pasé entre los dedos, cuenta mía cuenta, sin mover los labios. En mi interior no pedía ya ver al Papa, ni entrar en la basílica, ni tener fotos bonitas. Pedía solo una cosa: claridad. Que Dios me mostrara de una vez por todas si seguir aguantando era amor, o solo miedo a quedarme sola. No lo sabía todavía, pero en ese banco de piedra, en esa mañana fría en Roma, comenzó a gestarse una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Una decisión silenciosa,
sin escenas ni portazos, pero tan firme como la piedra de aquellas columnas. Cuando nos levantamos para volver al hotel, mis pasos ya no eran los mismos que habían cruzado la plaza al amanecer. Algo en mí había envejecido de golpe, sí, pero otra parte casi imperceptible empezaba a despertar de un sueño demasiado largo. El resto del día lo pasé en automático. Caminamos por calles llenas de gente, entramos en tiendas donde Laura probaba ropa que nunca compraría solo para hacerse fotos, comimos en un restaurante donde hablaron más de platos y precios que de lo que habíamos visto. Yo apenas probé bocado. Cada vez que ella reía en voz alta, recordaba la frase «me da vergüenza» resonando en la plaza. Cada vez que mi hijo callaba, sentía otra costura romperse por dentro. Esa noche, al llegar al hotel, me miré al espejo del baño. No vi a una turista pobre, como había dicho ella. Vi a una mujer cansada, sí, con ojeras y el pelo mal recogido, pero también vi a alguien que había trabajado toda la vida, que había enterrado a un marido, que había criado a un hijo con más amor que medios. Y, por primera vez, me pregunté en serio si seguir permitiendo ese trato no era también una forma de faltar al respeto a la mujer que veía reflejada. Me acosté sin decir casi nada, ni una palabra de reproche, ni una lágrima delante de ellos. Mi venganza, si es que se podía llamar así, no iba a ser ruidosa. Iba a ser lenta, pensada, moral. A la mañana siguiente, cuando el sol de invierno empezó a filtrarse por la rendija de la cortina, yo ya tenía claro que algo tenía que cambiar. Lo que aún no sabía era la forma exacta que tomaría esa respuesta. Solo tenía una certeza. No pensaba volver a casa siendo la misma mujer que había subido a aquel avión. Aquella noche en el hotel, después de la jornada en el Vaticano, el cuerpo me dolía como si hubiera corrido una maratón. Pero no era el cansancio de las piernas lo que me pesaba. Era un cansancio distinto, como si alguien hubiera puesto piedras dentro de mi pecho. Cerré la puerta de mi habitación con más suavidad de la necesaria, apoyé la espalda contra la madera y dejé que el silencio me envolviera. Desde el pasillo me llegaban apenas los ecos de risas lejanas, pasos, una televisión encendida en otro cuarto. Todo el bullicio de Roma parecía haberse quedado fuera de esas 4 paredes. Dentro solo estaba yo, mi maleta a medio deshacer y un espejo que empezaba a convertirme en una desconocida. Me senté en la cama sin quitarme el abrigo. No tenía fuerzas ni para desabotonar los puños. Miré mis manos, aquellas manos que habían cambiado pañales, lavado platos, planchado camisas, curado heridas ajenas y propias. Manos que habían contado monedas para llegar a fin de mes y que, en los últimos años, habían sostenido papeles de banco con cifras que nunca pensé ver. Manos que, hacía apenas unos meses, habían retirado buena parte de mis ahorros para pagar unos billetes de avión y una reserva de hotel que ahora alguien consideraba una especie de carga o vergüenza. Sobre la mesilla, el pequeño mapa del recepcionista seguía abierto donde lo había dejado. Un círculo marcado en boli rodeaba la plaza de San Pedro. Otro señalaba una iglesia cercana al hotel, por si quería entrar un rato a rezar. Lo tomé entre los dedos y lo doblé con cuidado, como si estar ordenando un papel pudiera ayudarme a ordenar también los pensamientos. No funcionó. Me levanté despacio, fui hasta el baño y abrí el grifo del agua fría. Me miré en el espejo, con el rostro iluminado por una luz amarilla demasiado sincera. No había filtros, ni ángulos favorecedores, ni nadie pensando en recortar mi cara para que no estropeara la foto. Solo estaba yo, Elena, con la piel cansada, los ojos enrojecidos y un gesto que no reconocía. Me acerqué un poco más al cristal y susurré en voz baja, casi como si hablara con otra persona. ¿En qué momento dejaste que te trataran así? No era la primera vez que Laura me soltaba una frase hiriente. No era la primera vez que Daniel callaba. Podría haber contado muchas escenas parecidas en mi propia casa. Comentarios sobre mi forma de vestir, sobre mis modales de barrio, sobre mis historias repetidas. Siempre me decía que era mejor no hacer un drama,
que, de alguna forma, era normal que los jóvenes pensaran distinto, fueran más fríos, más prácticos. Me repetía que el amor de una madre aguanta todo, pero esa mañana, en la plaza, algo había sido diferente. No era solo la frase en sí, ni el gesto de la mano apartándome como si fuera un mueble viejo. Era el lugar, era el sueño. Era haber llegado, por fin, al sitio al que tantas veces había mirado con los ojos llenos de esperanza, y descubrir que para ellos yo no era parte de ese sueño, sino un decorado incómodo. Apagué el grifo, me sequé la cara con una toalla áspera y volví a la cama. Me quité por fin el abrigo, lo dejé doblado sobre la silla y me quité también los zapatos, uno a uno, sintiendo cómo el peso del día iba aflojando un poco, solo un poco. Me tumbé bocas arriba, mirando el techo. Pensé en Antonio, en cómo habría reaccionado él si viera al de a nuestro hijo dejar que su esposa me hablara así. Seguro que habría puesto ese gesto serio que tenía cuando algo no le gustaba. Habría fruncido el ceño y, con la calma que lo caracterizaba, habría dicho: hasta aquí hemos llegado. Yo, en cambio, nunca había sabido dónde estaba ese hasta aquí. Siempre corría un poco más la línea, les ponía una excusa más, un están cansados, un no se dan cuenta, un ya cambiarán. Pero esa noche, por primera vez, sentí que la línea se había vuelto una pared y que yo estaba pegada a ella, sin aire. Me incorporé, encendí la lámpara de la mesilla y abrí el cajón donde había guardado mis documentos. El pasaporte, unos billetes, la tarjeta de crédito, una libreta pequeña donde había anotado teléfonos importantes y direcciones. Entre las páginas, encontré la tarjeta de visita de mi sobrino Javier, el hijo de mi hermana pequeña. Él era abogado en Sevilla, especializado en temas de herencias y propiedades. Me la había dado meses atrás, en una cena familiar, bromeando. Tía, por si algún día quiere dejarlo todo arreglado y que no se peleen cuando usted falte. Yo había guardado la tarjeta sin pensar mucho en eso, como quien guarda algo, por si acaso. La miré un buen rato. El nombre, el número de teléfono, la dirección del despacho. Hacía años que no marcaba un número desde un hotel en otro país. Me sentía de repente vieja y torpe, como si el simple acto de levantar el auricular fuera un reto. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba horas apretado, empezó a soltarse. Una frase que se repetía en mi cabeza, nítida. No voy a dejar mi dignidad en herencia. Tomé el teléfono de la mesilla. Marqué despacio, dudando en cada dígito. Pensé que si no contestaba, era una señal para dejarlo para más adelante, para otra ocasión, para cuando las cosas estuvieran más calmadas. Sonó una vez, 2, 3. Estuve a punto de colgar, pero escuché la voz de Javier al otro lado, un poco ronca, como quien aún está en el despacho a una hora en la que ya debería estar en casa. Tía Elena, ¿todo bien? Está en Sevilla. Le noto eco. Respiré hondo intentando que no se me quebrara la voz. No, hijo, te llamo desde Roma. Hubo un segundo de silencio sorprendido y luego un tono más cálido. ¿Desde Roma? Eso sí que no me lo esperaba. ¿De vacaciones? Cerré los ojos un momento, como si ese gesto pudiera ordenar las ideas. No quería entrar en detalles, no todavía. Sí, de viaje con Daniel y su mujer, pero no te llamo por turismo. Necesito hablar contigo de algo serio. Javier no hizo preguntas indiscretas. Siempre había sido un chico respetuoso. Dígame, tía. Me levanté de la cama y empecé a caminar despacio por la habitación, con el cable del teléfono estirándose tras de mí. Le conté sin adornos algunas cosas, que había ayudado económicamente con el viaje, que me sentía cada vez más apartada de las decisiones de mi propio hijo, que la nuera me trataba con desprecio disfrazado de modernidad. No mencioné todas las frases, no repetí palabra por palabra lo que Laura había dicho en la plaza, no me salía, pero le dije lo suficiente para que él entendiera que no se trataba de un malentendido pasajero, sino de un patrón. Y yo tengo todo a nombre de Daniel, añadí al final. El piso, las cuentas, incluso unas joyas que eran de mi madre.
Siempre pensé que es lo que hacía una madre, dejarlo todo para el hijo. Pero hoy, aquí, sentada en esta cama, me he preguntado si no estaré premiando algo que no merece premio. Al otro lado de la línea, Javier suspiró. Tía, esto que me cuenta, por desgracia lo oigo más de lo que me gustaría. Padres que han dado todo, que se quedan solos, que soportan humillaciones por amor. Lo primero que quiero decirle es que usted no está obligada a seguir ese guión. Y lo segundo, está en todo su derecho de cambiar lo que quiera. Me explico que, legalmente, había formas de revisar el testamento, de reservar una parte de legítima, de destinar otra a quien yo eligiera. Habló de porcentajes, de firmas, de notarios. Yo no entendí todo, pero entendí lo importante, que todavía tenía control sobre algo, que no todo estaba decidido. Podemos empezar el trámite incluso a distancia, continuó. Yo preparo la documentación, se la mando, y cuando vuelvas a Sevilla, la firmamos en el notario. No tiene que explicarle nada a nadie si no quiere. Es su decisión. Me senté otra vez en la cama, con el teléfono apoyado en el hombro y la tarjeta de Javier entre los dedos, como si fuera un salvavidas. Javi. Sentí que la voz me temblaba. No quiero hacer las cosas por rencor. No quiero ser una vieja amarga. Solo no quiero seguir regalando a quien no sabe respetar. Eso no es rencor, tía. Eso es poner límites. Usted puede seguir queriendo a Daniel, seguir siendo su madre, pero no está obligada a recompensar el desprecio con un piso y una cuenta llena. Hay muchas personas que querrían tener su apoyo y lo agradecerían de verdad. Piénselo. Colgamos con la promesa de que él me enviaría un correo con todos los pasos. Apoyé el auricular en su sitio y me quedé un rato sentada, mirando la nada. Sentía miedo, claro. Cambiar algo tan grande a mi edad daba vértigo. Pero por debajo del miedo, muy abajo, había una calma nueva. Como cuando una tormenta se va alejando y uno aún escucha truenos, pero ya ve un trozo de cielo limpio entre las nubes. Saqué de la cartera el documento con la copia antigua de mi testamento, que siempre llevaba por seguridad. Lo abrí sobre la cama. Allí estaba mi nombre y después, en letras claras, el de Daniel como único heredero de todo. Leí mi propia firma al final, hecha años atrás, en un momento en que aún creía que él era el mismo niño que me abrazaba las piernas al llegar del trabajo. Con el bolígrafo que tenía en la mesilla, subrayé esa línea con un trazo firme, no para remarcarla, sino para despedirme de ella. Doblado el papel, lo guardé de nuevo en el sobre, pero esta vez con otra sensación. Ya no era un destino escrito. Era algo que estaba en proceso de cambiar. Me acosté de nuevo, apagando la luz. En la oscuridad, oí pasos en el pasillo. La risa de Laura, la voz de Daniel diciendo que mañana tenían que madrugar para ir a otra parte de la ciudad, quizá a una fuente famosa que ella quería grabar. Ninguno tocó mi puerta para saber cómo estaba. De repente, esa ausencia que tantas otras veces me había dolido, esa falta de interés, me resultó casi útil. Me estaba dando espacio para pensar sin interferencias. Antes de quedarme dormida, con el rosario entre las manos, hice una oración diferente. No pedí que mi hijo cambiara, ni que Laura se volviera de repente una nuera cariñosa. Pedí algo más simple y al mismo tiempo más difícil. Pedí valor. Valor para no deshacer lo decidido a la primera lágrima de Daniel, para no ceder cuando me llamara exagerada, para sostener la idea de que yo también merecía respeto, incluso a los 65 años, incluso siendo solo una madre, incluso habiendo dedicado toda mi vida a los demás. A la mañana siguiente, cuando el despertador volvió a sonar, ya no era exactamente la misma mujer que se había levantado ilusionada para ir al Vaticano. Seguía siendo Elena, con sus arrugas, sus miedos y su amor por su hijo. Pero ahora había algo nuevo dentro de mí. Una certeza tranquila, todavía pequeña pero firme, de que el viaje a Roma no iba a terminar únicamente en fotos bonitas para el álbum de otros. Iba a terminar en una decisión que marcaría el resto de mi historia. Lo que Daniel y Laura no sabían,
mientras se miraban al espejo del baño discutiendo qué ropa se ponían para salir en los vídeos del día, era que, al mismo tiempo, en una habitación individual de ese mismo hotel, una mujer que se creían débil había empezado hasta a escribir su propia versión de la despedida. No una despedida de madre, porque eso no termina nunca, sino una despedida del papel de objeto útil y silencioso que me habían asignado sin que yo firmara nada. Todavía faltaba enfrentarles, volver a España, firmar documentos, escuchar reproches, pero la decisión ya estaba tomada. El resto sería solo consecuencia. A la mañana siguiente de aquella llamada con Javier, Roma amaneció envuelta en una luz pálida, casi lechosa. Abrí la cortina de la habitación y vi la calle todavía medio vacía, con un repartidor dejando cajas en la puerta de un bar y una mujer barriendo la acera con movimientos mecánicos. Durante unos segundos me quedé allí, quieta, mirando la ciudad como se mira algo que sabes que vas a dejar atrás, pero que se te ha quedado pegado a la piel. Había venido a Roma para cumplir un sueño que compartí con Antonio. Me marcharía con un sueño roto respecto a mi hijo, pero con una certeza nueva sobre mí misma. Me duché sin prisas, dejé doblado sobre la cama el pijama, guardé en la maleta las pocas cosas que había sacado y revisé 3 veces que el pasaporte y los billetes de avión estuvieran en el bolso. La noche anterior, después de hablar con Javier, había bajado a recepción con un nudo en el estómago. Le había preguntado al recepcionista, un chico joven de sonrisa discreta, si era posible adelantar mi vuelo de vuelta de España. Él tecleó unos minutos en el ordenador, hizo alguna llamada en italiano y, al final, me dijo que sí, que había un hueco en un vuelo del día siguiente por la tarde. Me informó del precio del cambio. No era barato, pero tampoco inasumible. Saqué la tarjeta, sentí la mirada curiosa del chico sobre mis manos temblorosas y confirmé la operación. Cuando me dio el nuevo billete impreso, lo doblé con cuidado y sentí como si, en aquel papel, no solo estuviera escrita una hora de salida, sino también un hasta aquí, que al fin tenía fecha. Ahora, con la maleta cerrada a mis pies, me senté en el borde de la cama unos minutos antes de bajar. No había dicho nada a Daniel ni a Laura. Parte de mí quería dejar una nota, explicarlo todo por escrito, como cuando uno no se atreve a mirar a los ojos mientras habla. Otra parte, sin embargo, estaba cansada de explicar, de justificar, de traducir sentimientos a un idioma que ellos ya no parecían entender. Decidí que hablaríamos cara a cara, pero a mi manera, sin gritos, sin escenas. Bajé al comedor a desayunar. El hotel estaba más animado que el día anterior, más voces, más platos tintineando, más pasos de gente que se preparaba para otra jornada de turismo. Elegí una mesa junto a la ventana, pedí un café y un trozo de pan tostado. Mientras untaba la mantequilla, me di cuenta de que mis manos ya no temblaban tanto. Había una especie de orden silencioso acomodándose dentro de mí. No era felicidad, desde luego. Aún dolía demasiado todo, pero tampoco era la mezcla de vergüenza y miedo que me había acompañado la noche anterior. Era algo distinto, una especie de firmeza triste. Vi llegar a Daniel y a Laura al comedor. Él llevaba la misma chaqueta del día anterior, con el cuello mal levantado. Ella, en cambio, parecía salida de un catálogo. Abrigo claro impecable, bufanda perfectamente anudada, el móvil ya en la mano. Se acercaron a mi mesa con la naturalidad de quien no imagina que en las últimas horas ha pasado algo importante en la vida de otra persona. «Buenos días, mamá», saludó Daniel, besándome la mejilla. Olía a colonia recién puesta. Laura, sin sentarse todavía, escaneó el salón con los ojos como si estuviera buscando el mejor fondo para su próximo vídeo. «¿Ha dormido bien, Elena?», preguntó, con un tono amable que habría engañado a cualquiera que no la conociera. Ayer estaba un poco callada. Le sostuve la mirada un segundo. Por primera vez en mucho tiempo, no la bajé enseguida. «He dormido lo suficiente», respondí. A veces cuando una piensa mucho, el sueño se hace corto. Daniel se sirvió café y se sentó frente a mí, sin darle mayor importancia a la frase.
Hoy podemos ir a la Fontana di Trevi y luego al Coliseo, ¿te acuerdas?, dijo. Laura tiene todo organizado. Ella asintió, orgullosa de su plan. Sí, tengo un recorrido perfecto. Y si no vamos tan despacio como ayer, nos va a dar tiempo a todo. La palabra despacio se quedó flotando. Yo no respondí. Terminé mi pan, bebí un sorbo de café y me limpié los labios con la servilleta. Entonces, con la mayor calma de la que fui capaz, solté. «Hoy no voy a ir con ustedes». La frase pareció cortar el aire como un cuchillo. Daniel dejó la taza a medio camino de la boca. «¿Cómo que no vas a ir, mamá? ¿Te encuentras mal?». Laura frunció el ceño, como si algo en mi respuesta estropeara su programación perfecta. «¿Le ha pasado algo?». Negué con la cabeza. «No, físicamente estoy bien. Solo he decidido que quiero pasar el día de otra manera». Hubo un silencio incómodo. Daniel se inclinó hacia mí, bajando la voz, como si aquello fuera un asunto delicado que no se debía ventilar en público. «Mamá, no digas tonterías. ¿Qué otra cosa vas a hacer? No conoces esta ciudad. Es mejor que vengas con nosotros». Terminé mi café antes de contestar. No quería hablar con la prisa de quien se defiende. Quería hacerlo con la serenidad de quien ha tomado una decisión pensada. Tengo 65 años, Daniel. He llegado sola hasta aquí esta mañana. Puedo seguir unas cuantas calles más. Me apetece entrar en alguna iglesia tranquila, quizá encender una vela, sentarme a mirar la gente pasar. Vosotros tenéis vuestro ritmo, vuestras fotos. No quiero ser una carga ni un estorbo en el encuadre. El uso de la palabra estorbo no fue casual. Vi cómo Laura apretaba los labios un instante, reconociendo en mis palabras el eco de las suyas, aunque no se atreviera a admitirlo. «Nadie ha dicho que sea un estorbo, Elena», protestó ella rápidamente. «Solo queremos aprovechar bien el tiempo. No hace falta que lo digan», respondí sin alzar la voz. A veces, lo que no se dice pesa más que lo que se dice. Daniel se pasó la mano por el pelo, incómodo. No estaba acostumbrado a ese tono mío. Siempre había sido la madre que suavizaba, que quitaba hierro a las cosas, que decía «no pasa nada», aunque por dentro se le cayera el mundo. «Mamá, de verdad, si te has molestado por algo de ayer, no es algo de ayer, hijo. Son muchas cosas de muchos días. Pero no te preocupes, no voy a hacer una escena. Solo, hoy quiero caminar a mi manera». No estaba preparada todavía para decirles que al día siguiente me iba. Eso sería después, una cosa a la vez. Ellos se miraron entre sí, como dos personas a las que les han cambiado un detalle del plan y no encuentran quién tenga la culpa. Al final, Daniel se rindió primero. «Bueno, si es lo que quieres, pero quedamos para comer juntos, ¿sí?», en el restaurante que Laura reservó. Asentí, sin comprometerme del todo. «Veremos dónde estoy a esa hora. Roma también es mía hoy, aunque sea por un día». Me levanté de la mesa, recogí mi bolso y mi bufanda, y les deseé que disfrutaran de su paseo. No esperé a que reaccionaran. En el fondo sabía que, después de unos minutos de incomodidad, retomarían su entusiasmo y seguirían con sus planes. No me equivoqué. Cuando crucé el hall del hotel, los escuché reír detrás de mí, comentando la ruta, hablando de fotos y de contenidos. Ya pensaban en otra cosa. La calle me recibió con un aire cortante que me despejó más que cualquier café. Caminé sin prisa, dejando que los pasos me llevaran hacia donde el corazón me pedía ir. En lugar de seguir las avenidas principales, me metí por callejuelas más estrechas, donde las fachadas descascaradas y la ropa tendida me recordaban a ciertos rincones de mi barrio en Sevilla. Sentí por primera vez, desde que había llegado, que Roma y yo estábamos hablando en un idioma que sí entendía, el de las vidas sencillas. En una esquina, vi una pequeña iglesia con la puerta entreabierta. No era famosa. No aparecía en los folletos turísticos ni en los blogs de viajes. Eso fue precisamente lo que me atrajo. Entré despacio, sumergiéndome en una penumbra tibia. El olor a cera y a madera vieja me envolvió como un abrazo.
Había apenas 5 o 6 personas dispersas en los bancos, algunas rezando, otras en silencio. Me senté en uno de los últimos bancos, dejé el bolso junto a mí y saqué el rosario de Antonio. No lloré. Ya había llorado bastante por dentro en las últimas 24 horas. Lo que hice fue hablar. No en voz alta para no molestar a los demás, pero sí en ese tono interno que una aprende a usar cuando ha pasado la vida entera pidiéndole a Dios fuerza para seguir adelante. Le hablé de mis miedos, de mi culpa por estar pensando en cambiar el testamento, de la mezcla de amor y decepción que sentía por Daniel. Le dije que no quería convertirme en una vieja rencorosa, que lo único que deseaba era no seguir premiando con bienes materiales a quienes no sabían valorar ni siquiera la presencia. Al cabo de un rato, sentí que el peso en el pecho aflojaba un poco, no porque hubiera encontrado soluciones mágicas, sino porque por primera vez había dicho en voz clara, aunque fuera solo para mí y para Dios, algo que llevaba años escondiendo debajo de frases como «ya cambiará» o «es mi hijo, ¿qué le voy a hacer?». Al salir de la iglesia había un grupo de voluntarios junto a la puerta. Preparaban bolsas con comida caliente y mantas. Un cartel escrito a mano decía en italiano y en inglés algo sobre ayudar a personas sin hogar en las noches frías de invierno. Uno de los voluntarios, un hombre de mediana edad con chaleco reflectante, me sonrió al verme leer el cartel. ¿Española?, preguntó reconociendo el acento. Sí, de Sevilla, respondí, con una sonrisa tímida. Me explicó en un español torpe pero cariñoso que todas las semanas salían a repartir comida por la ciudad, que había muchos ancianos solos, gente que lo había perdido casi todo. Me ofreció un folleto y me dijo que, si algún día quería ayudar, aunque fuera con una pequeña donación desde mi país, sería bien recibido. Guardé el folleto en el bolso junto a la tarjeta de Javier y sentí que las piezas se movían dentro de mí. No era casual que justamente en ese momento de mi vida se cruzaran dos ideas, la de retirar mi herencia a quien me despreciaba y la de poner mis recursos al servicio de quienes, literalmente, no tenían ni un techo. Empecé a pensar que tal vez mis ahorros, mi piso, mis esfuerzos acumulados de toda una vida, tenían un destino distinto al que yo había dado por sentado. El resto del día lo pasé caminando sin mapa estricto. Me perdí un poco, a propósito, por calles menos transitadas. Compré un trozo de pizza en una ventanilla donde comían obreros. Me senté en una plaza pequeña a mirar niños jugar alrededor de una fuente. En cada gesto simple encontré más sentido que en cualquiera de las fotos calculadas del día anterior. Cuando se acercaba la hora de comer, decidí volver hacia la zona del hotel. No sentía necesidad de reunirme con Daniel y Laura en el restaurante que ella había escogido con tanta anticipación. Imaginé la escena. Platos caros, fotos a la comida, risas que no me incluían. En lugar de eso, entré en una trattoria pequeña donde el dueño, un hombre corpulento con delantal manchado, me saludó como si me conociera de siempre. Me sentó en una mesa junto a la pared. Me recomendó un plato de pasta sencillo y una copa de vino de la casa. Mientras comía, pensaba en que, en cuestión de horas, tendría que decirles a Daniel y a Laura que al día siguiente volvía a España. No me asustaba ya la idea en sí, sino la reacción de ellos. Sabía que se enfadarían, que me llamarían exagerada, que tal vez dirían que les estaba arruinando el viaje. Me preparé interiormente no para defenderme, sino para no ceder. Esa tarde, cuando regresé al hotel, los encontré en el hall. Laura repasaba unas fotos en el móvil. Daniel hablaba por WhatsApp con alguien, probablemente del trabajo. Cuando me vieron entrar, Laura alzó una ceja. Pensé que se había perdido, Elena, comentó. No respondió nuestros mensajes. Saqué el móvil del bolso. Tenía varias notificaciones, pero no las había oído. O quizá no había querido oírlas. Estaba en una iglesia. A veces una necesita estar en silencio. Daniel sonrió, pero su sonrisa ya no tenía el mismo efecto en mí. ¿Entonces qué? ¿Mañana vamos todos juntos al Coliseo? Respiré hondo. Había llegado el momento de decirlo. Mañana no, respondí. Mañana me vuelvo a Sevilla.
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Los ojos de Laura se abrieron desmesuradamente. Los de Daniel, en cambio, se entrecerraron, como si intentara entender si se trataba de una broma de mal gusto. «¿Cómo que te vuelves?», preguntó él. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». Me mantuve firme, con la maleta mentalmente hecha aunque aún estuviera abierta en mi cuarto. «He cambiado mi vuelo. Me marcho mañana por la tarde». Laura reaccionó primero, con ese tono suyo que mezclaba reproche con victimismo. «¿Y por qué no nos consultó antes? Teníamos planes, reservas. Esto nos complica todo, Elena». La miré, cansada de sentirme siempre como una niña a la que regañaban. «Lo sé, ustedes organizan muy bien los planes, pero este lo he organizado yo, y no necesitaba pedir permiso para decidir cuándo vuelvo a mi casa». Daniel, intentando recomponerse, intentó llegar a una explicación lógica. «Mamá, si es por lo de ayer, de verdad». Laura no quiso decir. Levanté la mano, pidiendo silencio. «No hace falta que busques excusas, ni para ella ni para ti. No me voy por un comentario, ni por una mañana. Me voy porque este viaje me ha servido para ver cosas que no quería ver, y porque aquí, lejos de mi cocina, de mi barrio y de mis hábitos, he sentido con claridad algo que llevaba tiempo ocultando, que yo también merezco respeto». Ellos se quedaron callados. Laura resopló exasperada, pero se contuvo. No era el lugar para un escándalo. Yo tampoco quería uno. «Mañana os dejo el hotel tranquilo», continué. «Podréis terminar vuestro viaje a vuestro ritmo, sin que una turista pobre os arruine los encuadres». El color se le subió a la cara a Laura. Daniel la miró entonces, por fin, como si entendiera de golpe que algo grave había pasado de verdad, no solo en mi interior, sino también en la percepción que los demás podían tener de ellos. «Mamá, no repitas eso», fue una expresión desafortunada. «No te preocupes, Daniel, no voy a repetirlo delante de nadie. Solo necesito que tú recuerdes haberlo escuchado, igual que yo recuerdo haberlo vivido. No dije nada del testamento, ni de Javier, ni de los papeles que ya empezaban a moverse. Eso quedaría para cuando estuviéramos en España, en terreno mío. Allí, con las paredes que habían oído mis desvelos y mis desvelos, sería más fácil sostener esa conversación. Por ahora, bastaba con que supieran que el viaje ya no era un juego en el que ellos decidían todas las reglas. Subí a mi habitación, cerré la puerta despacio y apoyé la frente contra la madera. Sentí una mezcla de alivio y de tristeza. Alivio, porque había dado el primer paso visible de una decisión que hasta entonces solo había existido en mi mente. Tristeza, porque ninguna madre imagina tener que llegar a ese punto con el hijo al que ha dado la vida. Esa noche hice la maleta con calma, doblé la ropa, guardé cuidadosamente el rosario en el bolsillo interior del bolso, coloqué el billete de avión donde pudiera verlo con solo abrir la cremallera. Antes de apagar la luz, me asomé un momento a la ventana. Roma seguía allí, indiferente a mi pequeña revolución personal. Las luces de la ciudad titilaban, los coches seguían su curso, los turistas seguían haciéndose fotos en alguna plaza cercana. Sonreí con amargura y al mismo tiempo con un punto de orgullo. Puede que para el mundo yo fuera solo una señora mayor, más que volvía a casa después de unas vacaciones. Pero, por dentro, sabía que regresaba siendo otra, y que cuando el avión despegara al día siguiente, no dejaría atrás solo una ciudad, sino también una forma de vivir resignada a la que no pensaba volver. Lo que falta por contar, ¿cómo fue ese regreso? ¿Qué pasó cuando Daniel supo lo del testamento? ¿Cómo encontré una nueva forma de familia en lugares inesperados? Perteneces ya a otra parte de esta historia. Una parte en la que, por fin, la voz que más escuché fue la mía, y no la de aquellos que me querían siempre sentada en la última fila. El vuelo de vuelta a Sevilla fue mucho más corto de lo que yo temía. No porque durara menos, las horas eran las mismas, sino porque por primera vez en mucho tiempo, mi mente no iba dando vueltas como un trompo alrededor de los mismos pensamientos. Me senté junto a la ventanilla,
Cerré los ojos cuando el avión despegó y, mientras Roma se hacía pequeña bajo las nubes, sentí que algo de todo aquello se quedaba allí, clavado en aquellas piedras antiguas. No la humillación, esa viaja contigo un tiempo más, sino el momento exacto en que decidí que ya no iba a seguir aceptándola como si fuera parte natural del amor maternal. Daniel y Laura no iban en el mismo vuelo. Habían decidido quedarse unos días más, para aprovechar el viaje, según dijeron. La despedida en el hall del hotel fue breve y tensa. Daniel me abrazó con prisa, con esa incomodidad de quien no sabe si está despidiendo a una madre o a una acusadora silenciosa. «Nos vemos en Sevilla, mamá», murmuró, sin mirarme mucho a los ojos. «Llámame cuando llegues». Laura me dio 2 besos en el aire, apenas rozándome las mejillas. «Que tenga buen viaje, Elena. Y no se preocupe, le enviaremos las fotos». Asentí sin ganas. Sabía que, aunque me las enviaran, la mayoría estarían recortadas, cuidadosamente seleccionadas para que yo no estropeara la estética. Al llegar a Sevilla, el aire húmedo del aeropuerto me recibió con el familiar olor a tierra y gasóleo. Había comenzado a caer una llovizna fina que empañaba los cristales de las ventanas. Tomé un taxi, y cuando el coche se internó por las calles de mi barrio, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque volvía a un lugar donde cada rincón me conocía mejor que las miradas frías de Roma. Tristeza, porque también volvía con el corazón más pesado que cuando me había ido. Subí las escaleras de mi bloque, con la maleta arrastrando floja detrás de mí. En el rellano me encontré a Paqui, mi vecina, que salía con una bolsa de basura en la mano. Al verme, soltó la bolsa y abrió los brazos. «Pero niña, ya estás aquí. ¿Qué tal Roma? ¿Qué tal el Vaticano? Cuéntamelo todo». Su entusiasmo era tan honesto que por un momento estuve a punto de derrumbarme allí mismo. Pero me contuve. La abracé y dejé que fuera su voz la que llenara el pasillo. «Luego te cuento con calma, Paqui. Ahora mismo solo quiero ducharme y hacerme un café. El viaje cansa más a la vuelta». Ella me miró con esos ojos curiosos que no se le escapa una. «Tú tienes otra cara, Elena. No sé decirte si es buena o mala, pero es otra». Sonreí cansada. «Otro día te lo explico». Entré en casa, dejé la maleta junto a la puerta y me detuve un segundo en el umbral. El salón, con sus muebles modestos, sus fotos antiguas en las paredes, su televisor apagado, me pareció de repente un refugio. Cerré la puerta con llave, no solo por costumbre, sino con un gesto casi simbólico. Estaba de vuelta en mi territorio, en el único lugar donde, al menos, no me empujaban hacia atrás para no salir en la foto. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y papeleo. Me dejé llevar por los pequeños gestos de siempre. Poner la lavadora, regar las plantas, ir al mercado, charlar un rato con los vecinos. Mientras tanto, Javier cumplió su promesa. Me llamó al cabo de una semana para decirme que ya había preparado toda la documentación para modificar mi testamento y la titularidad de algunas de mis cuentas. «Cuando usted quiera, tía, pasamos por la notaría», dijo. «No tenemos por qué alargar esto más». Quedamos una mañana de miércoles. Me puse mi mejor blusa, buena no por cara, sino porque me hacía sentir digna, y un pantalón oscuro. Me recogí el pelo con cuidado, me puse un poco de lápiz en los ojos, como hacía en las fiestas. No porque el notario fuera a fijarse, sino porque yo necesitaba mirarme al espejo y reconocer en esa mujer una decisión firme, no un impulso rabioso. El despacho de Javier estaba en el centro, en un edificio antiguo con un portal de mármol frío. Subimos en un ascensor estrecho y, al llegar al 3er piso, el olor a papel, a café y a impresoras me recordó que las decisiones importantes en esta vida rara vez se toman en lugares espectaculares. A veces se toman en despachos con muebles sobrios y fluorescentes en el techo. El notario, un hombre de unos 60 años, me recibió con una cortesía distante, pero no despectiva. Saludó a Javier, me ofreció asiento y deslizó hacia mí el documento impreso. Doña Elena, como le habrá explicado su sobrino,
Hoy venimos a otorgar una nueva disposición testamentaria y a modificar algunos beneficiarios de sus cuentas, explicó. ¿Está segura de lo que desea hacer? La pregunta era de trámite, pero yo la sentí como algo más serio. Lo miré a los ojos y asentí. Estoy segura, dije. He tenido tiempo de pensarlo. Empezó a leer en voz alta como manda el protocolo. Mi nombre completo, mi estado civil, los datos de mi piso, de la cuenta de ahorros. Luego vino lo importante, la redistribución del destino de todo aquello. Una parte seguiría correspondiendo por ley a Daniel. No quería, ni podía, dejarlo completamente fuera, pero ya no sería el heredero único de todo. Otra parte importante quedaría destinada, por disposición expresa, a una fundación que trabajaba con ancianos solos, recomendada por el propio Javier. Y una cantidad concreta, no enorme pero significativa, se dirigiría como donación a aquel grupo de voluntarios de Roma con los que me había cruzado a la salida de la pequeña iglesia. Había buscado su contacto en Internet, con ayuda de la hija de Paqui, y había sentido que era allí donde quería que una parte de mi esfuerzo desembocara. Escuchar mi propia voz diciendo, sí, deseo que sea así, al final de la lectura, tuvo algo de ceremonia íntima. Firmé al final del documento con mano firme, trazando esas letras que tantas veces habían aparecido al pie de justificantes del colegio, de permisos, de contratos de trabajo. Esta vez, esa firma no autorizaba una excursión de Daniel ni un crédito para pagar la lavadora. Esta vez, me autorizaba a mí misma a decir que mi amor no iba a seguir siendo recompensado con desprecio. Al salir de la notaría, Javier me acompañó hasta la calle. ¿Está bien, tía? Asentí, mirando el cielo gris de Sevilla. Sí, triste, pero bien. Es como cuando cierras una puerta y sabes que del otro lado se queda algo que fue importante, pero que ya no podía seguir igual. Él sonrió con ternura. A veces las decisiones más duras son las que más paz dan. Y esto no le impide seguir queriendo a Daniel. Solo pone orden. Nos despedimos y volví a mi barrio en autobús. Me senté en la ventanilla, viendo pasar edificios, gente, semáforos. Me sentía vacía y llena a la vez. Vacía, porque aceptar que había tenido que llegar a ese punto con mi propio hijo me partía el corazón. Llena porque una voz interior, pequeña pero firme, me repetía que por fin me había elegido a mí, aunque fuera una vez, aunque fuera tarde. Daniel y Laura volvieron de Roma 3 días después de mi visita a la notaría. No vinieron a verme de inmediato. Me enviaron algunas fotos por el grupo familiar. Ellos dos frente al Coliseo, ellos dos en la Fontana di Trevi, ellos dos comiendo helado. En ninguna aparecía yo, ni Roma desde mis ojos. Yo respondí con un simple, me alegro de que lo hayáis pasado bien. No era ironía. De verdad me alegraba, en un rincón de mi corazón que aún quería verlos felices. Pero otra parte de mí, la que acababa de firmar documentos, ya no esperaba que su felicidad pasara por tratarme bien. Al cabo de una semana, Daniel me llamó. Mamá, ¿podemos pasar esta tarde? Tenemos cosas que contarte. Acordamos que sí. Pasé la mañana recogiendo un poco la casa, no por ello, sino por costumbre. Me hice un café, me senté un rato en el sofá, y mientras esperaba, pasé el rosario entre los dedos. No recé una oración concreta, solo traté de mantener la calma. Llegaron a media tarde. Entraron sin mucha ceremonia como hacían siempre. Laura llevaba una bolsa con unos dulces típicos que habían traído de Roma, como si con eso se pudiera endulzar cualquier conversación. Daniel parecía inquieto, con ese gesto de quien viene a hablar de algo delicado y no sabe por dónde empezar. Nos sentamos en el salón. Mamá, de lo de Roma, empezó él. Creo que la cosa se nos fue un poco de las manos. Laura intervino enseguida, queriendo tomar el control del relato. Elena, si en algún momento se sintió mal, de verdad que no fue nuestra intención. Es que a veces usted se ofende por cosas que los jóvenes decimos sin pensar. La miré despacio, midiendo cada palabra. El problema no es que las digan sin pensar, Laura. El problema es que después de decirlas,
Sigan sin pensar en lo que significan. Daniel levantó las manos, buscando paz. No vamos a discutir otra vez por esto. Lo importante es que el viaje se hizo, que vimos cosas bonitas, y que si te sentiste herida, lo sentimos, ¿vale? No era una disculpa sincera, pero era todo lo que tenían para ofrecer. Yo, que había pasado la vida recogiendo migajas de afecto como si fueran banquetes, estuve tentada de conformarme con eso. Pero recordé la pluma del notario sobre el papel, la firma que había estampado, la decisión que ya no podía ni quería deshacer. Me enderecé un poco en el sofá. No os he llamado para hablar de Roma, dije, ni para repetir lo que ya sabéis. Hay otra cosa de la que tenemos que hablar. Daniel frunció el ceño. ¿Otra cosa? Me levanté y fui hasta el aparador donde guardaba mis documentos. Saqué una carpeta y volví a la mesa. La abrí despacio, como quien revela una fotografía importante. Delante de ellos coloqué 2 copias, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo. Esto es lo que quiero que sepáis, expliqué con la voz más serena que pude. Durante años, todo lo que tengo estuvo a tu nombre, Daniel. Pensaba que era lo justo, que era lo que hace una madre. Después de lo vivido, he decidido que no sea así del todo. Sigues siendo mi hijo y, por ley, tienes tu parte. Pero ya no eres el dueño de todo lo que conseguí trabajando. Daniel cogió los papeles con manos temblorosas. Leyó, al principio con incredulidad, luego con una mezcla de sorpresa y rabia. Has cambiado el testamento sin decirme nada. El testamento es mío, respondí. Lo que he ido construyendo con mi esfuerzo y mi tiempo también. No tengo obligación de consultar cada decisión que tomo sobre mi propia vida. Laura tomó la otra copia. Leyó los nombres de la fundación, de la asociación de voluntarios y puso una mueca. ¿Vas a darle nuestro piso a desconocidos? No es vuestro piso, es mi piso, contesté clavando la mirada en la suya. Y no son desconocidos, son personas que aunque no me conozcan, se dedican a cuidar a quienes están solos y olvidados. Gente que probablemente no le diría a una mujer de 65 años que se esconda de las fotos para no dar vergüenza. El color desapareció del rostro de Daniel. Mamá, esto es muy fuerte. Lo es, admití. Tan fuerte como las cosas que yo he tenido que oír en silencio durante años. No lo hago para castigaros. Lo hago para poner las cosas en su sitio. Yo siempre he dicho que cuando muriera, quería que lo que dejara sirviera para algo bueno. Ahora sé que ese algo bueno no tiene por qué coincidir con los deseos de vuestra cuenta corriente. Se hizo un silencio largo. Podía oír el reloj de la cocina marcando los segundos, el ruido lejano de un televisor en casa de la vecina. Laura fue la primera en romperlo, con una mezcla de rabia y desprecio. Esto no es justo. Después de todo lo que Daniel ha hecho por usted, la risa se me escapó, corta y amarga. Después de todo lo que Daniel ha hecho por mí, repetí. Hija, creo que no hemos vivido en la misma casa. Yo no tengo una lista de reproches, no la quiero. Pero, si vamos a hablar de justicia, empecemos por no invertir los papeles. Daniel apretó los papeles entre las manos, arrugándolos un poco. No estaba acostumbrado a que yo le hablara así. ¿Entonces ya está? ¿Es una decisión definitiva? Asentí. Está firmada ante notario. Sé que duele. A mí también me duele, pero no voy a deshacerla. Y te diré algo más, Daniel. Si algún día vienes a verme, quiero que sepas que no será porque esperas una herencia, sino porque te apetece estar con tu madre. Si no, prefiero que no vengas. Mis palabras parecieron caer sobre él como una losa. Durante un momento, pensé que iba a levantarse y marcharse dando un portazo. No lo hizo. Se hundió un poco en la silla, como si de pronto pesara más. No sé qué decir, murmuró. Siento que nos estás castigando. Negué despacio. No es un castigo, es un espejo. Lo que ves en él no siempre te gusta, pero no es el espejo quien lo inventa. Se levantaron al poco rato, con excusas torpes y un malestar que se palpaba en el aire. Laura casi no me miró al despedirse. Daniel me dio un beso en la frente, mecánico, confundido. Te llamaré, mamá. Haz lo que sientas, respondí. Pero recuerda que,
pase lo que pase con los papeles, siempre serás mi hijo. Eso no se puede cambiar en ninguna notaría. Lo que sí se puede cambiar es la forma en que permito que me traten. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa se llenó de un silencio distinto al de otras veces. No era ese silencio denso, de cuando te sientes abandonado. Era un silencio lleno de eco, como el de una iglesia vacía, después de que todos se han ido. Me senté en la misma silla, donde había estado hacía unos minutos, y apoyé las manos sobre la mesa. Había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Decirle no a mi propio hijo, no con gritos, sino con firmas y decisiones. Sabía que vendrían días difíciles, comentarios de vecinos, quizá críticas de otros familiares que no entenderían, pero también sabía que, por primera vez en muchos años, la balanza entre lo que daba y lo que recibía se había movido un poco a mi favor. Esa noche, al acostarme, volví a pensar en Roma, en la plaza de San Pedro, en la mano de Laura empujándome hacia atrás. Y por primera vez, en lugar de quedarme atrapada en esa escena, imaginé otra, yo misma, de pie, dando un paso hacia adelante, no en la plaza, sino en mi propia vida. No necesitaba aplausos, ni fotos, ni testigos. Bastaba con saber que, aunque nadie aplaudiera, ese paso era el más importante que había dado en mucho tiempo. Los días siguientes a la visita de Daniel y Laura fueron extraños, como cuando se apaga de golpe un aparato que llevaba años haciendo ruido de fondo. De repente, la casa estaba más silenciosa, sí, pero ya no era un silencio que me aplastara. Era un silencio que me permitía escucharme a mí misma. A ratos me venían oleadas de culpa. Me preguntaba si no me habría pasado, si una madre de verdad habría sido capaz de tocar algo tan serio como un testamento. Otras veces, en cambio, pensaba en la mano de Laura apartándome en la plaza, en la risa nerviosa de mi hijo mirando al suelo, y la culpa se volvía más pequeña, como una sombra que retrocede cuando se abre una ventana. La vida, sin embargo, no se detiene para que una resuelva sus conflictos internos. Había que seguir comprando pan, pasando la mopa, yendo al ambulatorio a por recetas. Paqui venía a verme a menudo, con su curiosidad de siempre, preguntándome por Roma, por las iglesias, por la comida. Al principio le contaba solo lo bonito, las calles, las luces, la emoción de pisar la plaza del Vaticano. Poco a poco, sin darme casi cuenta, fui soltando algunos pedazos de verdad. Una tarde, mientras tomábamos café en mi cocina, le conté sin dramatismos algo de lo que había pasado con Daniel y Laura. Ella escuchó en silencio, con los labios apretados y los ojos brillantes. «No eres la única, Elena», dijo al fin. «Hay más hijos así de lo que nos creemos. Pero te digo una cosa, has sido valiente. Yo no sé si me habría atrevido». Sus palabras, sencillas y sin adornos, me hicieron más bien que cualquier discurso elaborado. No necesitaba que me dijeran que tenía razón. Necesitaba saber que no estaba loca por sentir lo que sentía. Con el tiempo, la noticia de que había cambiado el testamento se fue filtrando en la familia, como se filtran todos los secretos en los patios y las sobremesas. Una hermana llamó para decirme que me apoyaba, aunque no entendiera todos los detalles. Otro sobrino comentó, medio en broma, medio en serio, que si me sobraba algo, él también estaba disponible para heredar. Yo respondía con humor cuando podía, para que la conversación no se volviera un juicio público. Solo Javier, que conocía cada paso del proceso, sabía la dimensión real de lo que había hecho. De Daniel no supe mucho durante las primeras semanas. Mandaba mensajes puntuales, un «¿Cómo estás?», de vez en cuando, alguna foto de los nietos, un audio rápido diciendo que el trabajo lo tenía hasta arriba. Yo respondía con corrección, sin cerrar la puerta pero sin abrir de par en par el corazón como antes. No quería que cada llamada suya me encontrara con la guardia bajada. Fue un domingo, después de misa, cuando algo empezó a cambiar. Estaba saliendo de la parroquia cuando vi a Daniel apoyado en la pared de enfrente, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida en el suelo. No estaba con Laura ni con los niños. Por un segundo lo vi como cuando era adolescente,
esperando a que yo saliera de trabajar, con esa mezcla de impaciencia y necesidad. «Hola, mamá», dijo, cuando estuve bastante cerca como para que no pareciera que había venido por casualidad. No contesté de inmediato, lo miré. Tenía ojeras, el pelo un poco más largo, esos gestos nerviosos que le salían cuando no dominaba la situación. «Hola, Daniel. ¿Qué haces por aquí? Esta no es tu parroquia». Se encogió de hombros, con una media sonrisa. A veces cuando uno no sabe a dónde ir, vuelve al lugar donde sabía que siempre había alguien esperándolo. La frase me tocó más de lo que quise demostrar. Caminamos juntos un rato, sin prisa, en dirección a mi casa. No hablamos de Roma, ni del testamento, ni de Laura. Al principio hablamos del tiempo, del trabajo, de los niños. Luego, en un momento dado, él se detuvo junto a un banco y se sentó, invitándome a hacer lo mismo. «Mamá, he estado pensando mucho en todo», dijo sin rodeos. «En Roma, en lo que hiciste con el piso, en cómo te hemos tratado estos años». No dije nada, lo dejé hablar. No te voy a mentir. Cuando vi los papeles, me enfadé mucho. Me sentí traicionado. Era como si de repente me dijeras que ya no confiabas en mí, que no era suficiente. Asentí despacio. Era algo así, admití. No confiaba en que supieras valorar lo que significaba todo eso para mí. Se pasó una mano por la cara, como si quisiera borrarse un cansancio viejo. Luego hablé con Javier. Me explicó que lo habías pensado mucho, que no fue un arrebato. También me enteré de lo de la fundación y los voluntarios. Y vi, no sé cómo, un vídeo en internet de un grupo en Roma que sale a repartir comida a los sin techo. De repente, me imaginé que una parte de lo que tú has trabajado toda la vida podría estar dándoles de comer a esas personas, en lugar de servir para que Laura y yo nos compremos un coche mejor. Y me dio vergüenza, de la buena, de esa que te hace mirar hacia adentro y no hacia los demás. Me sorprendió escucharle hablar así. No era un discurso perfecto ni una confesión de santo, pero había algo genuino en sus palabras. No quiero justificar nada, continuó. Lo que pasó en la plaza fue horrible. Yo no te defendí. Me quedé callado como un cobarde. Y no fue la primera vez. Era más fácil dejar las cosas como estaban, reírle las gracias a Laura, hacer como que tú no te enterabas. Me equivoqué. La sinceridad, cuando llega tarde, tiene dos filos. Por un lado, duele recordar lo que se habría podido evitar. Por otro, reconcilia un poco con la idea de que no has sido la única en ver la realidad. No puedo deshacer lo que te dije, ni lo que no dije. Añadió, tampoco voy a pedirte que cambies otra vez el testamento, eso es tuyo. Solo quiero que sepas que, aunque tarde, he entendido una parte de lo que te dolía. Y, si tú quieres, me gustaría empezar de nuevo. Lo miré largo rato, como se mira un paisaje conocido al que no quieres volver con los ojos ingenuos de antes. Empezar de nuevo no significaba borrar lo ocurrido, ni volver al punto en que yo lo perdonaba todo a cambio de un abrazo rápido. Podemos empezar distinto, corregí. No de cero, porque eso sería hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada. Pero sí, desde otro lugar. Uno donde yo no tenga que ganarme el asiento al lado de nadie, ni sentir que estorbo en las fotos. Él asintió, tragando saliva. Me parece justo. A partir de ese día, las cosas no se volvieron mágicamente perfectas, pero cambiaron. Daniel empezó a venir a verme algunas tardes, muchas veces solo, otras con los niños. Laura, en un principio, evitó mi casa. Supongo que le incomodaba enfrentarse a alguien que ya no se dejaba manejar con sonrisas y frases envenenadas. Con el tiempo, apareció alguna vez, correcta, educada, midiendo cada palabra. Yo también la trataba con educación. Ni venganza, ni confidencias. Solo la distancia justa para que no volviera a confundirse el afecto con permiso para humillar. Mientras tanto, la Fundación de Ancianos y el grupo de voluntarios de Roma se convirtieron en parte de mi vida sin que yo tuviera que moverme de mi barrio. Empecé a recibir cartas, boletines, fotos. En una de las imágenes, vi a un hombre de mi edad con una manta al hombro y un vaso de sopa caliente entre las manos. El texto decía: gracias a donaciones como la de Elena M.,
este invierno menos personas dormirán completamente solas. Lloré al ver mi nombre allí. No por vanidad, sino por esa sensación de haber encontrado, por fin, un lugar donde lo que yo daba se transformaba en algo que tenía sentido. No era la casa en la playa que Daniel había soñado alguna vez comprar con mi herencia. Era un colchón en un albergue, una cama limpia, un plato de comida. Eso me parecía mucho más cercano a la forma en que Antonio y yo habíamos vivido siempre, sin lujos, pero con un profundo respeto por lo básico. Un año después de aquel viaje, la parroquia organizó una peregrinación para mayores a Roma. Paqui, cuando se enteró, vino corriendo a mi casa, agitando el folleto como una bandera. «Mira, Elena, Roma otra vez. Esta vez vamos con el padre y con las vecinas. ¿Te apuntas o qué?» Al principio dudé. Roma era, en mi memoria, una mezcla de sueño cumplido y herida abierta. No estaba segura de querer volver a caminar por las mismas calles. Pero luego pensé que, tal vez, necesitaba escribir otro recuerdo encima del anterior, uno donde no fuera empujada hacia atrás ni llamada vergüenza. «Me apunto», dije al final. A ver si esta vez la plaza nos recibe de otra manera. El viaje fue muy distinto. No hubo hoteles de diseño, ni restaurantes caros, ni rutas calculadas para salir perfectas en las fotos. Fuimos en grupo, con maletas modestas, bocadillos de tortilla envueltos en papel aluminio y rosarios asomando por los bolsos. Algunas de las mujeres nunca habían salido de España. Para ellas, ver el Vaticano era tan grande como para mí había sido la primera vez. Cuando llegamos a la plaza de San Pedro, el corazón me dio un vuelco. Todo estaba igual. Las columnas, la cúpula, el empedrado, y sin embargo, yo ya no era la misma. Caminamos juntas, agarradas del brazo, buscando un lugar donde sentarnos. El padre nos hizo una pequeña explicación, nos invitó a rezar un momento en silencio. En un instante concreto, mientras el murmullo de la multitud se mezclaba con el canto de algunas monjas, sentí una mano en mi hombro. Me giré y vi a Paqui con los ojos llenos de lágrimas. «Ponte aquí delante, Elena», me dijo, «que tú ya has ido bastante tiempo atrás en tu vida. Esta foto la tienes que encabezar tú». Las demás asintieron, colocándose a mi lado, no detrás. Un señor del grupo se ofreció a hacer la foto. Nos organizamos como pudimos, unas sentadas, otras en pie, yo en el centro casi sin querer, con el rosario de Antonio apretado entre los dedos. Cuando el hombre contó hasta 3 y disparó, sonreí, no por salir bien o mal, sino por lo que aquella imagen significaba. No era una foto perfecta para redes sociales. Era una prueba silenciosa de que, aunque me hubieran empujado una vez hacia el fondo, yo había encontrado el modo de entender que mi lugar no lo decide el ángulo de la cámara de nadie. De vuelta a Sevilla, colgué esa foto en la pared del salón, al lado de una de Antonio joven sosteniendo a Daniel en brazos. A veces cuando me siento sola o cuando la culpa antigua intenta colarse por alguna rendija, me quedo mirándolas un rato. Pienso en todo lo que ha pasado desde aquella frase en la plaza, en la llamada a Javier, en la firma en la notaría, en las visitas incómodas de mi hijo, en las noches de duda, en las cartas de agradecimiento desde Roma, en aquella segunda vez en el Vaticano, rodeada de mujeres que me trataban como igual y no como estorbo. Y entonces entiendo que no fue el dinero, ni el piso, ni el testamento lo que realmente cambió mi vida. Fue otra cosa. Fue haber comprendido, a mis 65 años, algo que nadie nos enseña cuando somos jóvenes. Que el amor no se demuestra soportando humillaciones, sino poniendo límites. Que una madre no deja de ser madre por decir basta. Al contrario, a veces solo entonces empieza a ser también persona. Y que, aunque el mundo quiera hacerte creer que cuando te haces mayor, tu lugar está en la sombra, tú tienes derecho a ocupar la primera fila de tu propia historia. Si has llegado hasta aquí, si en algo te reconoces en mis palabras, te lo digo con todo el corazón. No esperes a que te empujen en una plaza llena de gente para recordar cuánto vales. No hace falta cambiar un testamento para empezar.
A veces basta con cambiar una frase, una respuesta, un silencio. Lo importante es que cuando te mires al espejo, no veas solo arrugas y cansancio, sino a alguien que, hasta el último día, tiene derecho a ser tratado con respeto. Y si esta historia te ha tocado, si conoces a alguien que también se ha sentido eso en la vida de los suyos, te invito a que no la guardes solo para ti. Comparte, suscríbete, deja tu me gusta no por mí, sino por todas esas Helenas que siguen pensando que ya es tarde para hacerse valer. Te prometo que no lo es. Mientras respiramos, siempre estamos a tiempo de dar un paso hacia adelante, aunque el mundo entero nos quiera empujar hacia atrás.